Introducción al concepto de límite. El concepto de límite de una función es esencial para el estudio del cálculo. Este se utiliza para definir algunos de los conceptos más importantes del cálculo, como son la continuidad de una función en un punto de su dominio, la derivada de una función en algún punto y la integral definida de una función. Conceptos que estudiarán en sus cursos de cálculo posteriores a este. Primero vamos a hacer una definición intuitiva para luego en otro próximo video quizá abordar un poco la definición formal de límite, la definición rigurosa o matemática. Pero vamos primero a un acercamiento intuitivo. Bueno, para ello habrá que considerar lo siguiente. Fíjate lo siguiente. El límite de una función f de x describe el comportamiento de la función cerca, alrededor de un determinado valor de x. Repito, el límite de una función f de x describe, nos informa acerca de cómo se está comportando dicha función en un determinado valor cercano, próximo, en la vecindad de x. Y puede escribirse de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a un valor c de f de x es igual a L. Cuando x se aproxima a c, la función f de x se aproxima a L. Lo cual significa que cuando el valor x, que es parte del dominio de la función, se aproxima, toma valores cercanos, ¿sí?, al valor de c, al valor del puntito c, entonces la función, la imagen de f bajo la acción de la imagen de x bajo la acción de f se aproxima al número L. Y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Sí? Ok, lo podemos ver acá. Aquí tengo un gráfico. Entonces, en otras palabras, a medida que la variable independiente x se acerca cada vez más a c, el valor de la función f de x, la imagen, se acerca a L. Ver figura 1. Aquí tengo la figura 1. Aquí tengo un plano cartesiano de coordenadas x, y. Y tengo aquí en verde pintada una función, una línea recta, ¿verdad? Y es una función y igual a f de x, de la cual desconozco su ecuación, pero es una recta. Y aquí en el punto x igual a c, de las abscisas x igual a c, la función no está definida, es decir, x igual a c, el punto c no es parte del dominio de esta función. De modo que por eso aquí estoy exagerando este huequito amarillo, ¿verdad?, para indicar que ahí la función no tiene una imagen, no está definida. Pero fíjate que a medida de que yo me acerco lateralmente, ese es un concepto, límites laterales, que vamos a ver más adelante. Si yo me acerco por valores menores que c, es decir, por la izquierda de c, y me acerco a la vez por valores a la derecha de c, es decir, valores positivos más grandes que c, fíjate cómo es el comportamiento de la función. Las imágenes tienden, ¿sí?, al número L que tenemos aquí en el eje de las ordenadas, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, este es un acercamiento al límite. Si yo me voy acercando cada vez más a este punto C, por la izquierda o por la derecha, por valores más pequeños que C y más grandes que C,
Entonces, ¿cómo se comporta la función en el eje de las ordenadas? Yo me voy acercando más también por la izquierda y por la derecha a ese valor. Esa es la idea intuitiva del límite. Ok. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta que esto no implica, lo anterior no implica que f de c tenga que ser igual al valor de L. Es decir, si yo evalúo en la función f de x, sustituyo en lugar de x el valor c, eso no forzosamente tiene que ser igual al valor L, a lo que tiende el límite. De hecho, la función puede ni siquiera existir en C, ¿sí? O puede tener un valor diferente a L en dicho punto C. Por ejemplo, aquí tenemos una figura 2, igual una función y igual a f de x, pintada en azul, donde el punto C no es parte del dominio de esa función, por lo tanto no tiene imagen, de ahí que esté el círculo hueco. Pero esas coordenadas, las coordenadas de este punto, precisamente es el punto C de abscisas y ordenada f evaluada en C. Aquí la función no tiene imagen en C, ¿sí? F de C no existe, este símbolo significa no existe. Sin embargo, el límite cuando x tiende a C de f de x sí existe. Yo me voy acercando, ¿verdad?, por la izquierda y por la derecha a C. Entonces, al calcular esto a través de las imágenes, igual me acerco por la izquierda y por la derecha, puedo calcular que ese valor es precisamente f de c, tiende a ese valor. Por otro lado, tengo la misma función, ¿verdad?, donde no hay una, por ejemplo, para c, no está en esta curva el valor de la función, sino está acá más abajo. Acá está el punto, o sea, toda esta es la función, pero en C la función cae acá en este puntito que está relleno en amarillo. Este es el punto de coordenadas en abscisa C, f de C. ¿Sí? Entonces, en este caso, f de C, ¿sí?, es diferente al límite cuando x tiende a C de f de x, porque mientras f de C es este punto, tendrá un valor acá negativo, por lo que podemos observar, el límite por acá será positivo, tiene otro valor al calcularlo visual o gráficamente. Para entender un poco mejor esto, veamos un ejemplo. A ver, aquí tenemos el ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo siguiente. Nos dice el ejemplo: si f de x es igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1 para x diferente de 1, decir, inciso A, cuánto vale. Aquí me equivoqué, no es g, es f. Me piden el valor de f evaluado en 1, ¿verdad? Y además, inciso B, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Ok. Antes de cualquier otra cosa, acuérdense que cuando nosotros tenemos una función, va a ser importante calcular su dominio. En este caso, como tenemos una función racional, un cociente de dos polinomios, debemos de cuidar que el polinomio denominador nunca sea 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, aquí el dominio de esta función son todos los números reales excepto el punto x igual a 1. Porque si yo sustituyo aquí en x el 1, 1 menos 1 es 0, tengo 0 en el denominador, tengo problemas. Pero por eso aquí nos están especificando que esta función está definida para todo r excepto en x igual a 1. Por lo tanto, algo se puede hacer con esa función. En el inciso A me piden la función evaluada en 1. Vamos a verlo. Aquí inmediatamente me están diciendo que x no puede ser igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, la función no está definida para ese punto.
pero vamos a hacerlo. Entonces, en el inciso A me piden f de 1. Esto es, sustituyo 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Esto es 1 menos 1 entre 1 menos 1, que es igual a 0 entre 0. Es una indeterminación, de manera que la función f de x no está definida para x igual a 1, como ya habíamos observado. Ahora me piden calcular este límite, ¿sí? Me piden calcular ese límite, el inciso B. Me piden el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 1 de f de x, es decir, de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Esto es, fíjate que arriba en el numerador tengo una diferencia de cuadrados. ¿Cómo que una diferencia de cuadrados? El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado y sigue siendo 1. X sobre x menos 1. Eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de ¿quién? Esto lo puedo factorizar de la forma siguiente. X menos 1 por x más 1. Si yo hago esta multiplicación, obtengo este polinomio dividido entre x menos 1. Ojo, como x es diferente de 1, ya no se me anula el denominador y puedo simplificar este x menos 1 con este x menos 1. X menos 1 entre x menos 1 es 1. De modo que esto me queda el límite cuando x tiende a 1 de ¿quién? De x más 1. Ahora, yo puedo sustituir, como x va a tender a 1, voy a sustituir aquí, en lugar de x voy a poner 1 más 1, que es igual a 2. Quiere decir que el límite de esta función f de x cuando x tiende a 1, ojo, no cuando es igual a 1, no toma el valor exacto de 1. Cuando x tiende a 1 es igual a 2. Esto es de manera algebraica, muy abstracta, para este nivel, para nosotros. Pero vamos a verlo de manera gráfica. ¿Cómo? Pues vamos a dibujar la gráfica de la función f de x. F de x es igual a x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Pero hicimos una simplificación y encontramos que esta función es equivalente a x más 1, que es una recta, con pendiente positiva y ordenada y igual a 1. Entonces, fácilmente podemos hacer la gráfica de esa función. Vamos a llevarla al plano cartesiano. ¿Sí? X, y esta función pasa por los puntos menos 1 y 1 en el eje Y. Ok, vamos a pintar esta recta. Ahí está, esta es la función y igual a x más 1, que es equivalente a la función esta. He dibujado aquí un circulito hueco porque recuérdense que para x tiene que ser diferente de 1. No está la función, ahí no tiene una imagen, ¿sí? Este es el valor 1 y aquí no hay imagen, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos están preguntando en el inciso B es cuál es el comportamiento de la función f de x, de esta, cuando x se acerca al valor 1. No te están diciendo que tiene que ser igual a 1. Cuando se acerca, cuando tiende a 1. Entonces, ya tenemos aquí la gráfica de la función, que ya sabemos cómo graficar esa función.
es claro, ¿sí?, que si yo me acerco por la izquierda por valores inferiores que 1 y por la derecha valores superiores a 1, ¿sí?, ¿cómo se comporta la función? Pues la función, fíjate, que está tendiendo al valor 2 en el eje de las ordenadas. Mientras yo me acerco más, cada vez más a 1, por la izquierda o por la derecha, mi función tiende o se acerca también al valor 2. Esto es visualmente, ya lo calculamos de manera algebraica este límite. Fíjate, algo interesante, que la función f de 1 no está definida, no tiene una imagen. Sin embargo, a pesar de que la función no esté definida en ese punto, sí existe el límite. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con este concepto, yo los invito a que hagan una tabla de valores. Con un valor, por ejemplo, de 0.5, 0.8, 0.9, 0.99. Es decir, vamos a hacer una tabla como la siguiente. Eso ya es para ustedes, ¿sí? Aquí va a estar el valor de x y acá el valor de f de x igual a x más 1, ¿verdad? Y vamos a ir acercándonos al 1. Vamos a empezar con un valor, por ejemplo, de 0.8, 0.9, 0.99, 0.999, ahí, por ejemplo. Y vamos a calcular ese valor. Luego, en la misma tablita, calculemos valores siguientes. Por ejemplo, 2.001, 2.01, perdón, no es 2. Aquí, como yo me voy a acercar por valores mayores que 1, ¿sí?, por la derecha, o sea, son valores de 1.1, por ejemplo, 1.05, 1.01 y 1.001, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes en su calculadora metan, ¿verdad?, cada uno de estos valores de x para la función f de x y vayan calculándolos. Y van a ver que gráficamente, o sea, se cumple de manera algebraica, se cumple de manera gráfica y de manera tabular, de manera numérica, van a comprobar que el límite de esa función cuando x tiende a 1 efectivamente vale 2. Hasta la próxima.